La mayoría de la gente imagina la época de Jesús como un escenario espiritual, sandalias, sermones, milagros, un pasado religioso envuelto en túnicas y parábolas. Pero esa no es la historia real. Para la gente que vivía en Judea en el siglo I, la vida no estaba definida por la teología. Estaba definida por el dinero. O más precisamente, por la falta de él. Porque detrás de cada sermón, cada sanación, cada multitud hambrienta, había un sistema económico funcionando con la precisión de una máquina de guerra. Y esa máquina tenía un nombre: Roma. A principios del siglo I, Judea era parte del Imperio Romano, la máquina de extracción de riqueza más sofisticada que el mundo había visto. Roma no conquistaba territorios para integrarlos, los conquistaba para financiar el centro. Las provincias existían para una sola función: mover riqueza hacia afuera. Grano desde Egipto, plata desde Hispania, trabajo desde Judea, todo fluía hacia Roma. Y Judea estaba en uno de esos bordes sangrantes. Aquí está el problema. Judea no era rica, era mayormente rural, agrícola, frágil. La mayoría de la gente vivía de parcelas de tierra apenas lo suficientemente grandes como para sobrevivir. No eran granjas en el sentido moderno. Eran el espacio mínimo entre la vida y la muerte. Una mala cosecha no significaba menores ganancias. Significaba hambre. Y a Roma no le importaba. Roma gobernaba Judea mediante una mezcla calculada. Élites locales más funcionarios imperiales. Reyes como Herodes el Grande gobernaban con aprobación romana. Después de su muerte en el año 4 a.C., prefectos romanos como Poncio Pilato supervisaban la región. Su trabajo no era mejorar el nivel de vida. Era mantener el orden y asegurar que los ingresos siguieran fluyendo. Los impuestos eran la columna vertebral del sistema. Y aquí es donde las cosas se ponen brutales. Hoy pensamos en los impuestos como algo que se paga sobre ingresos, ganancias, crecimiento, algo vinculado a tu capacidad de pagar. En Judea los impuestos se debían sin importar el resultado. Pagabas porque existías. Impuesto a la tierra. Impuesto sobre la producción. Impuesto por cabeza. Peajes en caminos. Peajes en mercados. Y encima de todo eso, impuestos religiosos. Si fallabas un pago, las consecuencias eran inmediatas. No había IRS. No había proceso de apelación. No había extensión de plazo. Pero aquí está la parte realmente ingeniosa del sistema romano. Roma no recaudaba los impuestos directamente. La recaudación se externalizaba a contratistas locales, los publicanos, o recaudadores de impuestos. Así funcionaba. Un hombre con capital pagaba a Roma por adelantado por el derecho a recaudar impuestos en una región. Roma obtenía su dinero garantizado. El recaudador asumía el riesgo. Pero para recuperar sus costos y obtener ganancia, tenía que exprimir a la población. El abuso no era un fallo del sistema, era el incentivo incorporado. Y cuando no podías pagar, solo había una opción: pedir prestado. La deuda estaba en todas partes, y a diferencia de la deuda moderna, no tenía válvulas de seguridad. No había bancarrota. No había reestructuración. No había clemencia. Los intereses se acumulaban rápido. La tierra era la garantía. Un solo mal año podía empujar a una familia a una espiral de la que nunca escaparía. Así es como funcionaba el colapso. Año 1. Un campesino siembra cultivos. El clima cambia. Una sequía. La cosecha falla. Pero los impuestos siguen venciendo. Año 2. El campesino pide prestado a un prestamista local. A menudo un terrateniente rico. A veces alguien conectado con el templo. Intereses. Año 3. El rendimiento apenas se recupera. La deuda permanece. Se acumula. Año 4. La tierra es confiscada. El campesino se convierte en arrendatario de lo que antes era su propia propiedad. O peor, jornalero. O peor aún, desaparece por completo. Esto no era un accidente. Era estructural. Con el tiempo, la tierra se consolidó en menos manos. Grandes haciendas reemplazaron pequeñas parcelas. La riqueza se juntó en torno a élites vinculadas a la autoridad romana y a la administración del templo. La mayoría se hundió en la precariedad. La economía no solo producía pobreza, la reproducía. Y no había red de seguridad. Si perdías tu tierra no había subsidio de desempleo. No había asistencia social. No había vivienda pública. Las familias eran el único amortiguador. Existía la caridad comunitaria, pero era limitada. Cuando demasiadas personas caían a la vez, el sistema no ofrecía nada. La deuda no era solo financiera, era social. Perder la tierra significaba perder estatus, perder seguridad, perder identidad. El futuro de tu familia podía ser borrado por una sequía, un aumento de impuestos, o una sola obligación impaga. Este es el mundo en el que nació Jesús.
Y es importante decirlo con claridad. La mayoría de la gente no era pobre porque fuera perezosa, inmoral o maldita. Era pobre porque el sistema necesitaba que lo fuera. Roma necesitaba excedentes. Las élites locales necesitaban rentas. El templo necesitaba ingresos. Toda esa presión recaía sobre personas con el menor margen de error. Y esto produjo algo más: tensión. Judea no era tranquila, era volátil. Las rebeliones estallaban constantemente. El bandidaje no era solo crimen, era desesperación económica convertida en violencia. Se formaban grupos prometiendo alivio, justicia, reversión. Los movimientos mesiánicos no surgían en la comodidad, surgían en el colapso. Para entender por qué la economía de Judea se sentía tan ineludible, hay que mirar a la institución que todos creían que debía protegerlos: el Templo de Jerusalén. La mayoría de la gente hoy imagina el templo como algo puramente religioso, un lugar de oración, sacrificio y autoridad espiritual. Pero en términos económicos, el templo era una de las instituciones financieras más poderosas de la región. No solo moldeaba la creencia, movía dinero, mucho dinero. El templo funcionaba en múltiples niveles. Nivel 1, era sagrado, el lugar donde la gente creía que residía la presencia de Dios. Nivel 2, funcionaba como tesorería, banco, autoridad fiscal y tribunal. Y esos roles eran inseparables. Todo varón judío adulto estaba obligado a pagar un impuesto anual del templo. Esto no era opcional, no era simbólico. Se hacía cumplir. El impuesto se pagaba en una moneda específica. El ciclo de Tiro, porque tenía un contenido de plata consistente. No se aceptaban monedas locales. No se aceptaban monedas romanas con la imagen del César. Eso significaba que la gente tenía que cambiar dinero para cumplir su obligación religiosa. Los cambistas se encargaban de esto. No lo hacían gratis. Las comisiones de cambio estaban incorporadas al sistema. Los peregrinos que viajaban a Jerusalén para las fiestas necesitaban convertir su moneda. Los vendedores ofrecían animales para el sacrificio: palomas, corderos, ganado. Todo a precios aprobados por el templo. Si eras pobre, no escapabas del sistema. Pagabas en ofrendas más pequeñas, pero igual pagabas. Aquí está la ironía devastadora. La religión no estaba reemplazando la carga fiscal romana, se apilaba encima, y aquí está la tensión clave, que nadie quiere admitir. La élite del templo estaba profundamente entrelazada con la autoridad romana. Los sumos sacerdotes no se elegían por apoyo popular o mérito espiritual. Se nombraban con aprobación romana. La estabilidad importaba más que la rectitud. La cooperación importaba más que la justicia. Así que la institución que reclamaba autoridad moral sobre el pueblo también se beneficiaba de la misma lógica extractiva que los empobrecía. El templo predicaba santidad, perdón y justicia, pero sus operaciones reforzaban deuda, desigualdad y exclusión. El acceso a Dios requería pago, la pureza requería ofrendas, el perdón requería sacrificio, y el sacrificio requería dinero. Cuando Jesús comienza a hablar públicamente alrededor del año 28-30 después de Cristo, la presión económica ya es insoportable. La audiencia está preparada. Las fracturas son visibles. La ira es real. La desesperación es racional. Y cuando habla de perdón de deudas, liberación, justicia y reversión, la gente no oye metáforas. Oye supervivencia económica. Cuando habla de los pobres, no es compasión abstracta. Son sus vecinos, sus familias, ellos mismos. Palabras como perdón, en este contexto no solo significaban alivio emocional. Significaban cancelación de deudas, reinicio, escape. Y el escape era raro. Jesús no atacó a Roma directamente. Eso habría terminado rápido. En su lugar, socavó la legitimidad, reformuló el valor, desafió quién merecía autoridad y por qué. Habló de maneras que debilitaban la base moral, tanto de la extracción romana como de la complicidad del templo. Por eso el lenguaje económico aparece en todas partes en sus enseñanzas. Deuda, salarios, jornaleros, viñas, acreedores, administradores, amos, siervos. Estas no eran metáforas elegidas al azar. Reflejaban la vida diaria. Hacían visible la desigualdad. Y luego estuvo el acto que lo cambió todo. La perturbación en el templo. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas, no fue solo indignación religiosa. Fue confrontación económica. No estaba atacando la oración. Estaba atacando la maquinaria que monetizaba el acceso a lo sagrado. Lo llamó cueva de ladrones. No porque existiera el dinero, sino porque la extracción había reemplazado a la justicia. Esto cruzó una línea. Roma toleraba las ganancias. Toleraba a los maestros. Incluso toleraba a los críticos. Lo que no toleraba era la inestabilidad.
Y las autoridades del templo sabían que el desorden cerca de la Pascua, cuando Jerusalén se llenaba de peregrinos, era peligroso. Multitudes más agravio equivalían a rebelión. Desde su perspectiva, Jesús no solo estaba predicando, estaba interrumpiendo flujos, estaba desafiando la legitimidad, estaba desestabilizando el equilibrio que los mantenía en el poder y mantenía a Roma satisfecha. Ese es el punto crucial que la gente pierde. El conflicto no era principalmente teológico, era económico y político. El sistema podía tolerar el sufrimiento, podía tolerar la desigualdad. Lo que no podía tolerar era una narrativa que hiciera que la gente se preguntara por qué existía el sufrimiento, y si era necesario. Porque una vez que la gente deja de aceptar la deuda como destino, la extracción se vuelve más difícil de imponer. Lo que siguió no fue el colapso del sistema, fue la escalada de él. En el plazo de una generación después de la muerte de Jesús, Judea estalló en revuelta a gran escala. Año 66 después de Cristo. Rebelión abierta contra Roma. Año 70 después de Cristo. Jerusalén bajo asedio. El templo, el centro económico, religioso y político de la vida judía, fue destruido piedra por piedra. Su tesoro fue saqueado. Su jerarquía sacerdotal fue borrada. Cientos de miles fueron asesinados o desplazados. Roma no solo reprimió la disidencia, desmanteló la infraestructura que hacía posible la resistencia, y luego reconstruyó el control en sus propios términos. Esta es la parte que la gente a menudo pasa por alto. La destrucción del templo no terminó la extracción económica, la agilizó. La tributación romana se intensificó, la consolidación de tierras se aceleró, la deuda no desapareció, se volvió menos visible, más burocrática, más absoluta. El viejo lenguaje moral colapsó, pero la presión material permaneció. A corto plazo, Roma ganó de manera decisiva, violenta y eficiente. Pero ganar el control de un territorio no es lo mismo que ganar el control del significado. Jesús no había estado liderando un ejército. No había prometido una nueva política fiscal o redistribución de tierras. No estaba intentando reemplazar la administración romana con un estado rival. Y precisamente por eso, su impacto no puede medirse por un cambio de régimen. Lo que desafió no fue la capacidad de Roma para extraer. Fue la lógica moral que hacía que la extracción pareciera inevitable, merecida y sancionada divinamente. Al socavar la idea de que la deuda reflejaba fracaso moral, al ofrecer perdón fuera del pago institucional, al tratar a los pobres como centrales en lugar de defectuosos, Jesús desestabilizó algo de lo que Roma dependía tanto como de las legiones. La legitimidad. Los imperios pueden sobrevivir al sufrimiento. Se tambalean cuando la gente deja de creer que el sufrimiento es el precio del orden. Después de que el templo cayó, el sistema que Jesús criticó no desapareció. Pero tampoco desapareció su crítica. En las décadas siguientes, se formaron pequeñas comunidades que operaban con supuestos diferentes, recursos compartidos, ayuda mutua, alivio de deudas dentro del grupo, lealtad basada en la creencia más que en la tierra, el linaje o el estatus. Estas no eran revoluciones, eran lógicas paralelas, formas de vivir dentro del imperio sin pertenecer del todo a su economía moral. Roma aplastaba rápidamente la rebelión armada. Siempre lo hacía. Pero este tipo de desafío era más difícil de extinguir porque no requería territorio, templos ni tesorerías. Se movía con la gente, funcionaba bajo presión, sobrevivía a la pérdida, y con el tiempo ocurrió algo inesperado. Roma nunca recuperó por completo el control de la historia que la gente se contaba a sí misma sobre el poder, la deuda y la legitimidad. Para el siglo IV, el imperio no eliminó este marco moral alternativo. Lo absorbió. Al hacerlo, se dio silenciosamente algo profundo. La autoridad ya no podía descansar solo en la fuerza. La credibilidad moral importaba, incluso para el poder. La economía de la época de Jesús nos muestra algo incómodo que todavía es cierto hoy. Los sistemas no colapsan simplemente porque sean injustos. Colapsan cuando las narrativas que los justifican dejan de funcionar. Roma optimizó la extracción, construyó el sistema fiscal más eficiente de la antigüedad, pero nunca reparó la brecha moral que hacía que su dominio pareciera natural. Y esa es la lección más profunda. Los sistemas económicos envueltos en lenguaje moral son extraordinariamente duraderos. Sobreviven a la dificultad. Sobreviven al resentimiento. Incluso sobreviven a la rebelión. Lo que no sobreviven es a la incredulidad generalizada. El momento en que la gente deja de aceptar que el sufrimiento es necesario, merecido o significativo. La historia no se repite, pero sí expone patrones. Y una vez que ves cómo el poder se defiende, no solo con fuerza sino con historias, se vuelve mucho más difícil creer que esas historias son accidentales. Cuando miramos la economía de Judea en el siglo I, no estamos mirando un pasado lejano envuelto en túnicas religiosas.
Estamos mirando un manual de operaciones que todavía está en uso. Un sistema donde la deuda no es solo financiera, es social. Donde el acceso a lo necesario requiere pago. Donde la estabilidad importa más que la justicia. Y donde las instituciones que prometen protegerte a menudo son las mismas que te extraen. Soy José, y esto es Historia del Poder Financiero. La próxima vez que escuches que un sistema económico es necesario, o inevitable, o sancionado por algo más alto que nosotros, recuerda que ya viste esta película, y ya sabes cómo terminó. Nos vemos en el próximo video.